Que las condiciones en que vive y los conceptos de la gente no lo pueden definir a uno. Y aún en el Evangelio, cuántas personas hoy le sirven al Señor y vivían en unas circunstancias totalmente difíciles, porque todavía aún en el Evangelio hay quienes no dan un peso por nosotros. ¿Qué va a hacer ese hombre? Él cree que va no sé qué. Pero tampoco eso puede definir la opinión de los demás. No puede definir mi futuro. Si Dios tiene el plan, y que piense la gente lo que quiera, y que opinen lo que quieran, y que hable, para eso tienen boca. Y si no la usan para alabar a Dios, pues la van a usar para hablar sandeces. Pues que la usen, que usen la lengua y digan lo que quieran. Pero eso no puede a nosotros definirnos, porque eso no puede entrar a la cabeza y decir, oye, es que esto piensan de mí, tendrán razón. No tienen razón. Dicen que el ladrón habla por su condición. Pues es que ellos son así, por eso piensan que uno también va a ser así. No se deje influenciar por lo que otros piensan de usted cuando hablan negativamente. ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Qué va a hacer esa mujer? ¿Qué va a hacer ese en la iglesia? Si ese no llega a ninguna parte, eso no va a hacer feliz a ninguna persona. ¿Cuántas cosas dice la gente cuando no pueden o no usan la boca para alabar a Dios? La van a usar para ensuciarse y hablar de los demás. Límpiese de toda esa basura, hermano. Cúbrase con el poder de Dios y no deje que eso le penetre. Porque de tanto usted escuchar que usted es esto, que usted será esto otro, de tanto escuchar puede ser que le hagan algún efecto, pero no le haga caso a nadie. Usted decida servir a Dios y póngase en la mano del Señor, porque Dios puede hacer algo maravilloso con su vida. ¿No es eso lo que decían algunos cuando nos convertimos a Cristo, que no íbamos a durar mucho? 6 meses decían, 6 meses, 6 meses, y ya llevamos más de 30 años algunos. Gloria a Dios, y aquí seguimos, y aquí seguiremos hasta que Cristo levante la iglesia y nosotros nos vayamos con el Señor. Vive Jesús. Así que esos 2 puntitos aquí en la vida de Ezequiel, sus circunstancias no fueron un impedimento, pero también las circunstancias no fueron un obstáculo para que Dios no lo tomara en cuenta. Dios, cuando quiere tomar a alguien en cuenta, no lo ve en apariencia. La apariencia la vemos nosotros. A Dios no le importa la apariencia. Si sabes vestir o no, a Dios no le importa. A Dios no le importa ni que si usas zapatos o usas guaraches. Y si Él quiere cambiarte los guaraches por los zapatos, lo hace. Pero no, porque los predicadores del Antiguo Testamento en sandalias andaban. Hoy ponemos una de regla nosotros de que hay que hacer así, que hay que hacer así. Y entonces uno tiene por ahí unos cuantos pares de zapatos porque la competencia es bárbara. Y nosotros con un parcito de zapatos, cuando hay otros que desfilan un día otro y otro día otro y otro día otro, y uno como que se siente un poquito así, ¿verdad? Y hay que comprar otro par de zapatos. Pero eso no es importante. Si lo que tuviera usted fuera una sola muda para venir al templo, véngase con esa sola, solamente lávela nada más. Pero con eso, véngase. Y aunque le digan que parece retratito, no importa. Un día tendrá para comprarse otras cuantas mudas de ropa. Pero mientras tanto, que nada le impida venir al templo así con lo que tiene. Y deje que los modistas o esta gente que compran ropa todos los días, déjelos, hombre. Usted glorifique al Señor. Usted venga y traiga una alabanza fresca para Dios. Y alaba y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ahora, si puede, si de verdad puede, y lo que usted es acumular ahí, aparece como retratito en la cartera, pues sí, ahí está mal. Ahí tiene ahí acumuladito, vaya y gaste algo. Y si no quiere tanto nuevo, vaya, que hay mucha segunda también. Dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esa parte que hemos leído ahí, la vamos a dejar para después. Pero vamos al siguiente. Y luego que me habló, dice, entró el Espíritu en mí. Entró el Espíritu en mí. Cualidad vital para el mensajero. No solamente que reciba la revelación de Dios en su vida, es decir, que tenga esa revelación de lo espiritual. Y esto es importante, hermanos, porque hay mensajeros que le hablan al pueblo como si fueran animales.
y los tratan mal y les hablan mal y los maltratan, pero los maltratan feo. He oído algunos y algunos hermanos dicen, ¿qué mensaje? No, es que eso no es un mensaje de Dios, es un mensaje de hombre, es un mensaje humano, es un mensaje carnal, de enojo, porque a las ovejas del Señor no se les puede estar tratando con palos todos los días. Esa no es la línea de Dios, hermano. Esa es la línea para el desobediente, para que se arrepienta. Y mientras el malo no se arrepiente, seguirá lloviéndole bonito. Pero en la iglesia no está compuesta de malos. La iglesia está compuesta de redimidos. Si hay uno o dos cabezones en la iglesia, si hay uno o dos rebeldes en la iglesia, entonces ¿por qué voy a estar todos los días dándole látigo cuando lo que hay es dos rebeldes? Entonces hay que tratar bien a las ovejas. A los cabros, pues ya sabe cómo. Pero la iglesia no se compone de cabros. Pues aunque haya 2 o 3 o 5 cabros, pero la línea del mensaje no puede ser de maltrato, debe ser de edificación. Por eso hablé de este punto de la revelación, porque esta persona que va a ser un mensajero tiene que tener la revelación de que la iglesia es amada por Dios, que son las ovejas del Señor. Ni siquiera son mis ovejas, porque a veces uno las trata como si fueran de uno, y las ovejas no son de uno, las ovejas son de Cristo. ¿Sí o no, hermano? Ni siquiera los hijos son de uno, ni siquiera. El que reconoce bien sabe que los hijos los ha dado Dios y que todo es de Dios. Eso lo dijo David, todo es tuyo, le dijo, y de lo recibido de tu mano. O sea, todo ha sido recibido de Dios. Y dijo, Jehová dio, Dios da todo. Todo viene de Dios. Damos gloria a Dios por lo que Dios nos da. Hay quienes no esperamos a que Dios nos dé, tomamos. Por eso nos metemos en problemas. Espere a que Dios le dé y no ande tomando nada a la fuerza o antes de tiempo, y verá que Dios se va a glorificar. Así que lo que Dios da es bueno. Bueno, gloria a Dios. Entonces, por eso esta parte de la revelación es importante. Y aquí entra esa cualidad que debe tener el mensajero, el Espíritu de Dios. Y vea lo que dice, entró el Espíritu en mí. Hay dos cosas aquí que a veces no se entienden muy bien: el derramamiento del Espíritu Santo y que el Espíritu entre en uno. Creo que el que ya entró en él el Espíritu Santo no va a tener problema para que reciba el derramamiento del Espíritu Santo, porque Dios no derrama de su Espíritu sobre pecadores o sobre gente mala o sobre gente carnal o gente natural. Primero se recibe el Espíritu Santo, y eso es importante porque entonces todo el motor de la vida del ser humano será movido por el Espíritu Santo. Dios apela a dos cosas en el hombre para que el hombre le obedezca. La primera es que es redimido, que es espiritual, y la segunda es el Espíritu que está dentro de él. Si no hay esas dos cosas, el hombre no va a obedecer a Dios. ¿Cómo? No hay corriente, no hay contacto, no hay. Si hay contacto, es redimido y tiene el Espíritu Santo, cuando Dios quiere hacer contacto con el hombre, ahí está, encuentra conexión. Y el hombre, hay corriente, me refiero, para que entendamos, ¿no? Entonces hay respuesta a Dios porque somos redimidos. El redimido entiende a Dios y también el Espíritu que está dentro de nosotros. Por eso Dios espera que cuando Dios nos habla, nosotros respondamos. Los que vienen al templo y se quedan ahí inertes, se quedan ahí sin respuesta, se quedan como una silla ahí, no hay respuesta, nada. Entonces aquí puede que tenga los dos problemas. Uno, pues que no se ha redimido, y si lo fue, se ha vuelto insensible, es decir, se murió,
se murió espiritualmente. Por eso no oye, no siente nada. Y el espíritu que Dios puso en él ya no está. Se fue, lo dejó. Y por eso cuando Dios quiere contactarlo y hablarle, nada más no responde. Ni siquiera el amén se oye. Porque no recibe el contacto, no recibe la conexión de Dios. Así que analice esa parte usted. Analícela en su vida. ¿Por qué yo no siento nada? ¿Por qué no me nace a mí gritar o responder amén, Señor? Gloria a Dios. ¿Por qué me quedo mudo? Cuando Dios habla, ¿por qué me quedo mudo? ¿O se le fue el Espíritu Santo? ¿O se volvió insensible? Por eso está así. Pero él no. Él no. Él era un hombre, digamos en este aspecto, redimido. Porque era separado como hijo de Dios y guardado para Dios. Entró en mí el Espíritu. Lo mismo que pasó con los apóstoles. El Señor llegó, se apareció y sopló el Espíritu en ellos. Eso sucedió antes de la evidencia de la salvación. La evidencia de la salvación es que cuando la persona se convierte al Señor, lo primero que sucede, si su conversión es genuina, es que Dios envía el Espíritu Santo a la persona y lo convierte en templo del Espíritu Santo. Y lo segundo que viene después es el derramamiento del Espíritu Santo. Eso sucedió con los apóstoles. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo cuando el Señor sopló en ellos el Espíritu. Por eso cuando el Señor dijo no se vayan, ya eran del Señor, ya eran de Él. Porque Dios no va a enviar a nadie que no sea de Él, porque lo va a enviar a los suyos, tiene que ser de Él. Todo mensajero tiene que ser de Dios. La iglesia es de Dios, ¿sí? La iglesia no es del mundo, la iglesia no es del diablo, la iglesia es de Dios, porque Cristo la compró y Dios la adoptó. Así que somos adoptados hijos de Dios, no solo hijos por creación, pero hijos por adopción. Por eso somos hijos de Dios y decimos Abba Padre. Dios envía a los que son de Él y los envía así, con estas cualidades. No va a enviar el Señor a alguien que ni siquiera se ha convertido. Por eso el Espíritu Santo es una cualidad que debe tener el mensajero, para que no hable ahí cosas ahí naturales o no ofendan. No, tiene que tener el Espíritu Santo, porque ¿cómo va a recibir lo que Dios le dé? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a la persona a toda justicia y a toda verdad, comenzando con Él. El mensajero, gloria a Dios, el mensajero tiene que hablar justicia, tiene que enseñar justicia, tiene que practicar justicia y tiene que hablar verdad.